Gracias por estar en nuestra transmisión en vivo. Esta mañana, como le decía, con el corazón disponible para que la palabra de Dios nos aconseje. Y yo creo que el mejor lugar de donde podemos sacar los consejos para nuestra vida es de la palabra de Dios. Así que esta mañana estaremos viendo algunos consejos para vivir. Consejos para vivir. Y vamos a ver esta mañana algunos consejos del rey Salomón. Y quizás a manera de introducción decirle de que los tiempos difíciles no son para vivirlos solos, ¿ya? Los tiempos difíciles nos muestran de que realmente necesitamos a otras personas en nuestras vidas. No solamente para dejar de lado el sentimiento de soledad, no solamente para saber de que somos amados, sino también para ser asesorados, ¿ya? Los tiempos difíciles necesitamos a otras personas para que nos aconsejen, para que nos asesoren, para que podamos vivir los tiempos presentes de mejor manera, que podamos enfrentar las dificultades de mejor manera y que podamos también triunfar de mejor manera, de manera más significativa. Voy a leerles por lo menos 3 proverbios que Salomón escribió acerca de la necesidad de recibir consejo. Proverbios 11:14, Salomón escribió lo siguiente: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. También está Proverbios 15:22, donde dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y por último, Proverbios 24:6, donde dice lo siguiente: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. 3 veces consecutivas, el rey Salomón nos habla acerca de la necesidad de tener multitud de consejeros, personas que nos ayuden a vivir la vida de mejor manera, que nos ayuden a enfrentar las dificultades de manera sabia, adecuada, de tal forma que eso nos garantice no solamente el salir bien parados de los problemas, sino el tener el verdadero éxito en la vida. Vamos a tomarle la palabra a Salomón, vamos a buscar los consejos que él dejó para que les vaya bien a sus hijos. ¿Por qué considerar los consejos de Salomón? Yo considero 3 razones de por qué tomar los consejos de Salomón. Número 1, porque fue el mejor rey de Israel, el más sabio de su época, dice la Biblia. Venía mucha gente de los alrededores para buscar el consejo de este hombre. Aún este hombre se rodeó de los mejores hombres de su época para que le puedan servir de asesores. Él era un gran investigador, un gran trabajador, y él experimentó la mejor época, o él llevó a la nación a experimentar la mejor época como nación. La segunda razón, aparte de que él llegó a ser el mejor rey de Israel, la segunda razón es porque también Salomón fracasó en grande y Dios tuvo misericordia de él y lo levantó. Una persona que fracasa tiene mucho que enseñar. Nosotros en nuestro contexto de Bolivia casi no hacemos, podemos decirlo así, alarde de nuestros fracasos. Al contrario, nosotros siempre procuramos esconder nuestros fracasos. Pero una persona que fracasó y que se levantó nuevamente tiene mucho para enseñar. Así que esa es la segunda razón, porque Salomón fracasó en grande y Dios tuvo misericordia de él y lo levantó. Entonces, desde su fracaso también Salomón tiene mucho que enseñarnos a nosotros ahora. En tercer lugar, porque Salomón tenía consejos para las nuevas generaciones. Salomón no fue un hombre que procuró esconder sus aprendizajes. Al contrario, él fue un escritor prolífico. Él escribió el libro de Eclesiastés, que es una reflexión profunda
de lo que es la vida desde la perspectiva sin Dios y también con Dios. Sin Dios este hombre vivió frustrado, pero con Dios él encontró la plenitud de la vida. Así que él tiene para enseñarnos mucho acerca de la vida. Él procuró escribir sus aprendizajes en el libro de Eclesiastés, en el libro de Proverbios, y también encontramos el Cantar de los Cantares, que es el tercer libro que él escribió. Así que todos estos elementos nos hacen querer buscar el consejo de Salomón para poder enfrentar los tiempos que estamos viviendo. Y por lo menos quiero buscar los consejos de Salomón en 3 áreas que yo creo que son muy decisivas en este tiempo. Consejos para la vida, consejos para el trabajo y también consejos sobre el tema financiero. Vamos a ver los consejos de Salomón agrupados en esas 3 áreas. La palabra proverbio, justamente vamos a basar nuestro estudio en el libro de los Proverbios. La palabra proverbio procede de un vocablo hebreo que significa administrar o gobernar. Y estos están en forma de dichos, en forma de advertencias, y nos ofrecen un consejo profundo para gobernar nuestras vidas en primer lugar. Y luego también para poder extendernos hacia nuestra vivencia hacia afuera. Pero básicamente estos proverbios están escritos para ayudarnos a administrar y gobernar nuestras vidas de manera sabia. Y claro, eso nos lleva a ver nuestra realidad actual y darnos cuenta de que sí, necesitamos consejos sabios para poder administrar nuestras vidas en estos tiempos de incertidumbre. Así que yo le animo esta mañana a que juntamente conmigo podamos caminar en 3 consejos de Salomón para la vida. Muy bien, vamos a comenzar con el primer consejo aplicado a la vida. Primer consejo aplicado a la vida. Consejo para vivir. ¿Ya? Consejo para la vida. Proverbios 29:18. Eso nos lleva a tener una pequeña aclaración. No vamos a ver los proverbios de manera cronológica, tal como están escritos del capítulo 1 en adelante, sino que vamos a ver algunos temas que considero que son importantes para tocarlo en primer lugar, aunque eso nos lleve al capítulo 29. Capítulo 29 de Proverbios, versículo 18, en la Reina Valera contemporánea, dice lo siguiente: cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. Donde no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. ¿Qué tendría que aconsejarnos Salomón a nosotros respecto a cómo vivir? En primer lugar nos dice un consejo para la vida. Él nos dice, desarrollen un sentido de visión. Desarrollen un sentido de visión. La vida demanda tener una visión, un cuadro grande que realmente cautive nuestra imaginación y nuestra pasión. Por supuesto, la visión debe tener como fuente algo más grande, algo más significativo, algo más perdurable en el tiempo y en la eternidad, ¿por qué no? No estoy hablando de poner nuestros propios criterios, nuestros propios sueños como la base para nuestras vidas. Estoy hablando de buscar algo realmente grande que cautive nuestro corazón y que nos lleve a dar lo mejor de nosotros para poder experimentarlo. Estoy hablando de poner la palabra de Dios como aquella que nos dirige a seguir el consejo de Dios en primer lugar. Y eso, por supuesto, viene a través de desarrollar una relación personal con Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8 dice al respecto: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Ese pasaje lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Esto nos lleva a darnos cuenta de que seguir nuestro propio corazón
seguir nuestro propio criterio no es lo mejor que podemos hacer. Aunque nosotros podemos ver diferentes mensajes que se transmiten a través de los medios de comunicación que nos quieren llevar a seguir nuestros propios criterios, seguir nuestro propio corazón, pero eso no es lo mejor que podemos hacer. Cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. Se está refiriendo, dichoso a aquel que obedece la palabra de Dios. Esta visión de la que les hablo se refiere a la revelación de Dios o que Dios nos ha dejado en su palabra, la Biblia. Quizás usted me pueda preguntar, pero la Biblia es un libro viejo, ¿por qué debería leerlo ahora? Yo creo que esa es una buena pregunta. ¿Sabe usted por qué leer la Biblia? Porque la Biblia provee respuestas a las preguntas más importantes que le dan sentido a nuestra vida. Es por eso que debemos leer la Biblia, porque la Biblia provee las respuestas a las preguntas más importantes que le dan sentido a todo en nuestra vida. ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué son las cosas importantes de la vida? ¿En qué consiste el verdadero éxito? Son algunas preguntas que vamos a encontrar respondidas a través de las Escrituras. Así que mientras usted se apegue más a la Biblia, encontrará más respuestas que su corazón, que su alma, su espíritu están buscando. Usted sabe que nuestro corazón, nuestro ser interior ya no queda contento con las respuestas comunes y corrientes que se nos dan. Así es. Nos podemos embarcar en esas respuestas comunes y corrientes, pero tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que las respuestas comunes y corrientes no satisfacen lo más profundo de nuestro ser. Y es que nuestro corazón está buscando aquellas respuestas a las preguntas importantes. Y la Biblia realmente nos da muchas respuestas a los temas importantes de la vida. Así que yo le animo a usted a ser un lector, un estudioso de la Biblia. En la Biblia usted va a encontrar mucha sabiduría para la vida. Y en ella usted va a aprender en qué consiste el verdadero éxito. En medio de la incertidumbre, nosotros necesitamos la certeza de la palabra de Dios. Ahora, por otro lado, si es que usted decide darle la espalda a la palabra de Dios, quiero decirle de que darle la espalda a la palabra de Dios conduce a la rebeldía y la anarquía. Ese es el resultado de dar la espalda a los principios de la palabra de Dios. Nuestra vida se convertirá en una anarquía, no habrá orden, no sabremos lo que es importante, no sabremos distinguir entre lo bueno y lo malo. Es más, hasta quizás llegaremos al engaño de llamar a lo malo bueno y a lo bueno llegaremos al extremo de llamarlo malo. Y esa es la clase de sociedad que estamos construyendo hoy día porque le hemos dado la espalda a la palabra de Dios. Así que el primer consejo de Salomón tiene que ver con un consejo para la vida. Desarrolla visión. ¿Cómo desarrollo visión? Apégate a la palabra de Dios. Saca consejo de la palabra de Dios. Y encontrarás que la palabra de Dios va a responder a las preguntas más importantes de tu vida. Samuel fue un hombre que vivió en una época muy oscura en la historia de Israel. Es más, Salomón fue el inicio de una nueva época. En Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, podemos leer lo siguiente. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Saben ustedes de que hace referencia a los últimos momentos de la etapa de los jueces en la historia de Israel? La etapa de los jueces en la historia de Israel fue una de las épocas más oscuras en la historia de esta nación. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esas son las frases que resumen el libro de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta etapa en la nación de Israel duró alrededor de 180 años. Y cuando Dios levantó a Samuel, él inauguró una época dorada para traer revelación de su palabra para un pueblo necesitado, un pueblo hambriento de la palabra de Dios.
Yo quiero decirle de que todo corazón humano es un corazón hambriento de la palabra de Dios. Solamente que buscamos satisfacer esa hambre en otras cosas, en otros mensajes y con otras prioridades. Pero si usted y yo traemos nuestro oído y escuchamos atentamente lo que tiene que decir la palabra de Dios, encontraremos alimento para nuestra alma, nuestro corazón. Así que usted y yo necesitamos convertirnos en personas que ponen su confianza en la palabra de Dios. Extraigamos nuestra visión para la vida de la palabra de Dios, de los consejos de Dios, de las ordenanzas de Dios, de los mandatos de Dios. Y entonces vamos a encontrar que la palabra de Dios va a responder a las preguntas importantes que usted y yo tenemos. En segundo lugar, veamos consejos para vivir que nos da Salomón. El segundo consejo, vamos a ver que Salomón lo enfoca acerca del trabajo. Salomón tiene mucho que decir acerca del trabajo. Yo sé que el trabajo es considerado por muchos como parte de la maldición por el pecado, pero no es así. En realidad vamos a ver de que todo apunta a que hemos sido diseñados para trabajar. Veamos qué tiene que decirnos Salomón respecto a consejos para el trabajo. Proverbios 14:23 dice lo siguiente: el trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. La persona que simplemente se las pasa hablando y no trabaja, acabará en la promesa, en la pobreza. Pero la persona que trabaja, él va a ver ganancias de su trabajo. Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma de las personas diligentes en trabajar será prosperada. Miren ustedes que no está hablando acerca de una prosperidad económica, está hablando de una prosperidad del alma. Eso quiere decir de que el trabajo en realidad también satisface una de las necesidades del corazón humano. Sin embargo, el perezoso dice que desea y no alcanza nada. Proverbios 12:24 dice lo siguiente, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente: trabaja duro y serás un líder. Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. Nos está diciendo de que el trabajo nos permitirá ejercer una influencia hacia afuera, a tal punto que mereceremos la confianza de la gente que nos rodea. Así que trabaja duro y serás un líder. Sin embargo, conviértete en un flojo y serás un esclavo. Ahora, fíjense ustedes que son consejos que se basan muchas veces en el sentido común, pero no por eso dejan de ser importantes para nosotros. El cuarto consejo respecto al trabajo lo encontramos en otro libro de Salomón, en Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Dice lo siguiente: el agricultor que espera el clima perfecto nunca sembrará. Si contempla cada nube, nunca cosechará. ¡Qué increíble! ¡Qué consejo más sabio! El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Eso nos está diciendo: no esperes el clima perfecto para salir y hacer tu trabajo. Trabaja aunque el clima no acompañe, y tarde o temprano verás los resultados de tu trabajo. Y también en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 nos dice lo siguiente: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. En otras palabras, trabaja en equipo, porque si aprendemos a trabajar en equipo, Salomón nos dice de que tendremos una mejor paga por el trabajo que realizamos. Así que son consejos muy sabios para nosotros. Y yo les decía anteriormente que cuando miramos nosotros nuestra vida, nos damos cuenta de que todo apunta a que hemos sido diseñados para trabajar. Tenemos fuerza, tenemos habilidades, tenemos una mente creativa, y eso realmente habla de que hemos sido diseñados para trabajar. Así que usted y yo debemos dejar de lado nuestros pensamientos contrarios al trabajo esforzado
y comenzar a darnos cuenta de que estos tiempos en realidad nos demandarán trabajar de manera enfocada y de manera intencional para que podamos generar los recursos que necesitamos en este nuevo tiempo. Estos pasajes que he leído acerca del trabajo, los pasajes que he leído acerca del trabajo nos están diciendo lo siguiente: el trabajo genera ganancias, el trabajo genera prosperidad, el trabajo genera liderazgo. Por otro lado, el no trabajar nos expone a la pobreza, nos expone a los malos hábitos como la flojera y también nos expone al fracaso. ¿Qué prefiere usted? ¿Ser una persona que trabaja diligentemente o ser una persona que se la pasa mayormente con tiempos de ocios, pero no poniendo a trabajar sus capacidades? Ahora, ¿sabe usted de que no trabajar es algo que nos impide desarrollar lo mejor de nuestra vida? Yo veo de que hay beneficios de trabajar, hay beneficios de desarrollar un trabajo. En primer lugar, el trabajo es un desarrollador de carácter. Si usted quiere preguntarse cuáles son los beneficios de trabajar, pues bien, yo le puedo decir de que el trabajo es un desarrollador de carácter, porque nos lleva a asumir y cumplir compromisos, nos lleva a tomar iniciativa y también nos lleva a lograr que las cosas sucedan. Una persona que se niega a trabajar será una persona que no aprende a asumir compromisos, será una persona que no aprende a tomar iniciativa y también será una persona que simplemente será un espectador, no será alguien que lleve a generar que las cosas se hagan. Así que el trabajo es un desarrollador del carácter, pero también el trabajo es un medio para alcanzar un propósito mayor. No estoy diciendo de que el trabajo debe convertirse en nuestro propósito mayor. Al contrario, el trabajo solamente es un medio para alcanzar algo más grande, aquello que realmente se convierta en nuestra visión para vivir. A mayor sentido de misión, mayor capacidad de poder producir, de poder trabajar y también mayor capacidad de priorizar y de enfocar. No solamente que el trabajo desarrolla nuestro carácter, no solamente que el trabajo nos ayuda a alcanzar un propósito mayor, sino que también nos ayuda a generar las finanzas necesarias para poder vivir. Usted sabe, a mayor capacidad, a mayor experiencia, es posible que yo también tenga mejor paga por el trabajo que realizo. Junto al trabajo, debo también advertir de que la palabra de Dios nos dice de que el trabajo no lo es todo, sino que también la Biblia deja establecido que el descanso es algo necesario también para poder rendir de mejor manera en el trabajo. ¿Sabe usted de que Dios mismo descansó en el séptimo día? Esto va dirigido para todos aquellos que piensan de que el trabajo debe convertirse en la última razón de nuestra vida. No es así. Dios mismo descansó el séptimo día y el universo no entró en colapso, el universo continuó. Dios dejó las leyes establecidas para el universo y Él descansó el séptimo día. Si Dios, siendo Dios, se tomó un descanso el séptimo día, ¿qué le hace pensar que usted no puede descansar porque todas sus cosas se vendrán por los suelos? Es una gran mentira. Tómese tiempo para descansar porque el buen descanso también nos llevará a convertirnos en buenos trabajadores. No solamente que Dios nos dio el ejemplo a través de su propio descanso, sino que también Él nos dejó el cuarto mandamiento que nos habla acerca de guardar el día de reposo. Es tan importante el reposo para la vida como lo es el trabajo. Así que muchas veces, en lugar de andarme afanando y desgastando, lo más espiritual que yo puedo hacer es tomarme un descanso. Por supuesto, la advertencia de Salomón es que tampoco hagamos del descanso nuestro motivo de vivir. ¿Ya? Estos tiempos demandarán de nosotros mayor esfuerzo. Y mientras mayor el esfuerzo que tengamos que hacer, entonces también nos lleva a darnos cuenta de que también debemos tomarnos un mejor descanso.
El tercer consejo que vamos a ver de Salomón, el primero tiene que ver sobre vivir con un sentido de visión, ¿ya? Para la vida, tener una visión para la vida, y tiene que ver con apegarnos a la palabra de Dios. Los consejos acerca del trabajo que Salomón nos ha dejado, nos dice que debemos trabajar de manera diligente, tenemos que trabajar duro, tenemos que trabajar en equipo, y no tenemos que esperar las mejores condiciones para poder salir y trabajar. El tercer consejo lo vamos a ver respecto al dinero, consejos sobre el dinero. Y aquí encontramos por lo menos dos elementos muy importantes respecto al dinero que Salomón nos deja en su sabiduría. No hagas del dinero tu fuente de confianza. No hagas del dinero tu fuente de confianza. Proverbios capítulo 23, versículos 4 y 5, dice lo siguiente: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. La traducción en lenguaje actual dice lo siguiente: no hagas de las riquezas tu única meta en la vida. No hagas de las riquezas tu única meta en la vida. Muy bien, sigamos con el versículo 5, Proverbios 23, 5. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y también encontramos un consejo del apóstol Pablo en esa misma línea que nos escribió Salomón. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19 dice lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Tanto Salomón como el apóstol Pablo coinciden en su consejo. No hagas del dinero tu única meta en la vida. Al contrario, procura vivir para propósitos mayores. Vive para Dios, vive para servir al prójimo. Invierte el dinero que tengas, el dinero que ganes también, para poder ser una bendición en la vida de otras personas. Sé generoso, sé dadivoso, haz buenas obras, sé rico en buenas obras. Son consejos que nos da el apóstol Pablo. Entonces Salomón nos advierte acerca del correr tras la riqueza. Saben ustedes que el problema no es el dinero en sí. Es el amor al dinero el que nos lleva a usar métodos corruptos para poder obtenerlo. Así que no pongamos nosotros como el dinero como un problema en nuestra vida. En realidad el problema es nuestro corazón. Nuestro corazón que nos lleva a tener ambiciones poco saludables. Y que nos vemos nosotros tentados a usar métodos corruptos con la finalidad de obtener aquello que deseamos. El dinero es uno de esos elementos. Nosotros como nación boliviana sabemos muy bien el tema de la corrupción. Alguien decía que Bolivia tiene un cáncer y ese cáncer es la corrupción. Nos está carcomiendo desde adentro. Así que el amor al dinero, ese es el problema. Ese es el problema. El problema no es el dinero, sino nuestro amor al dinero, que nos lleva a usar metodologías corruptas para poder obtenerlo. El dinero es para que sea un siervo de los propósitos mayores. El dinero nunca debe esclavizarnos, tiene que ser un siervo de los propósitos mayores. Así que, en primer lugar, si escuchamos los consejos de Salomón acerca del dinero, él nos dice lo siguiente: no hagas del dinero tu fuente de confianza. El segundo consejo de Salomón respecto al dinero sería: no te endeudes. No te endeudes. Proverbios capítulo 22, versículo 7 dice lo siguiente: los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de los prestamistas. No te endeudes, porque una vez que adquirimos una deuda, adquirimos también una responsabilidad, una obligación que a veces nos impide descansar bien. Estamos pensando en las fechas topes, hay que pagar.
si es un buen monto el préstamo que nos hemos hecho, mucha mayor preocupación todavía. Así que, ¿qué debo hacer para no endeudarme? Bueno, lo primero que yo te diría es que cambies tu mentalidad. Cambia tu mentalidad. No tiene que ver con cambiar factores externos, tiene que ver con primeramente cambiar tu mentalidad. Y cambiar tu mentalidad acerca del dinero. Por ejemplo, desarrolla una mentalidad de postergar satisfacciones con la finalidad de poder obtener satisfacción a largo plazo. No seas una persona que busca satisfacción inmediata. Procura desarrollar la mentalidad de posponer satisfacción. Todos escuchamos la publicidad que nos dice ahora, disfrute ahora, apague después. ¿Quiere unas vacaciones? Sáquese un préstamo. ¿Quiere comprarse algo? Sáquese un préstamo. Y bueno, sacamos el préstamo y luego comenzamos a sufrir. Eso va en contra de la mentalidad de Salomón. Salomón nos dice que nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar acerca del dinero. Y una de esas cosas que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad de satisfacción inmediata. Debemos convertirnos en una persona que pagamos el precio ahora para poder satisfacer después a largo plazo aquellas necesidades que tenemos en nuestro corazón. En segundo lugar, para que no te endeudes, desarrolla la capacidad de administrar lo poco que tienes. Desarrolla la capacidad para administrar lo poco que tienes. Mateo 25, 21 dice, al que es fiel en lo poco, se le confiará mucho más. Al que es fiel en lo poco, se le confiará mucho más. Así que desarrolla la capacidad para administrar lo poco que tienes. Yo tenía un amigo argentino que decía, no se puede administrar la miseria. Pero es una gran mentira. Es una gran mentira. Si tú aprendes a administrar lo poco que tienes y con esos pocos comienzas a multiplicar lo que tienes, entonces te darás cuenta de que cuando tengas más, administrar no será un problema. Al contrario, cuando la gente ve nuestras capacidades para administrar, también las personas nos confiarán a nosotros la posibilidad de invertir. Eso quiere decir, cuando la gente confía en la manera en que yo administro, entonces tendré mayores posibilidades de alcanzar mayores cosas en la vida. No se requiere ser adinerado para poder aprender a administrar. Lo poco que tienes, si lo administras bien, puede producir todavía mucho más. Y eso va a producir confianza también en la gente que está a tu lado. En tercer lugar, si no quieres endeudarte, cambia tu mentalidad acerca del dinero, desarrolla capacidad para administrar lo poco que tienes. Y en tercer lugar, busca asesoría financiera. En otras palabras, pide ayuda. Pide ayuda. Busca consejos para salir de las deudas. Pero también busca consejos sobre cómo multiplicar lo que ya tienes. Eclesiastés capítulo 11, versículos 1 y 2. Eclesiastés capítulo 11, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Saben ustedes que este pasaje, escrito de manera poética, es una gran lección sobre cómo manejar nuestro dinero? En primer lugar, cuando dice echa tu pan sobre las aguas, está diciendo asume riesgos. Asume riesgos que te permitan luego ver ganancias. Cuando dice echa tu pan sobre las aguas, tenía que ver con la persona que sembraba y cosechaba. Pero como era el tiempo de abundancia, los precios bajaban. ¿Cómo hacer de que lo que yo tengo, que ya tiene un precio muy bajo donde yo vivo, cómo hacer de que eso alcance una mayor ganancia? Muy bien. Había que ir a los puertos, había que echar el producto en el barco
y el barco tenía que navegar sobre las aguas para ir a otra región donde paguen mejor mi producción. Echa tu pan sobre las aguas. Asume el riesgo. Asume el riesgo de poder navegar sobre los mares con la finalidad de buscar otros clientes que paguen mejor tu producción. Asume riesgos. Esto nos llevará a nosotros a preguntarnos en realidad dónde pueden pagar mejor lo que yo produzco o el servicio que yo doy. ¿Dónde pueden pagar mejor mi producto o mi servicio? Y entonces yo debo asumir un riesgo. Ahora, fíjese usted, este consejo de Salomón en el libro de Eclesiastés es un consejo adecuado para nuestros días. Nuestros días no es para poder ir a lo seguro. Nuestros días actuales es para asumir riesgos. Eso quiere decir de que si usted antes no emprendió por temor a fracasar, muy bien. Ahora yo le invito a dejar a un lado su temor y a considerar seriamente a emprender un negocio propio. Eso requiere asesoría, por supuesto, y también requiere quizás inversión. Así que tendremos que buscar personas para poder llevar a cabo el consejo de Salomón de que el trabajo en equipo siempre pagará mejor. Muy bien, sigamos en Eclesiastés capítulo 11, versículo 2 ahora. Dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. En realidad, si bien muchos interpretan de que habla de generosidad, en realidad considero de que está hablando acerca de diversificar nuestras inversiones. Es decir, no pongas todo tu dinero en un solo negocio. Pon en 7, pon en 8 negocios a la vez si tienes la posibilidad de hacerlo. Porque si fracasa uno de los negocios, no será demasiada pérdida. Entonces, nos está invitando a diversificar nuestras inversiones. Invierte en 7 o en 8 negocios porque no sabe el mal que vendrá sobre la tierra. Y por supuesto, esto nos habla acerca de qué podemos hacer mientras nosotros nos enfrentamos a nuevos tiempos, a nuevos desafíos. ¿Qué hacer con el dinero? Número 1, no hagas del dinero tu fuente de confianza. Número 2, no te endeudes. Y para no endeudarte, cambia tu mentalidad acerca del dinero, desarrolla capacidad para administrar lo poco que tienes y en tercer lugar, busca asesoría financiera. Vas a buscar clientes que paguen mejor tu servicio o tu producto. Muy bien, busca asesoría. Vas a invertir en múltiples negocios, busca asesoría. Y yo creo que ese es un gran consejo para nuestros días. Muy bien, hemos visto 3 consejos de Salomón. Número 1, respecto a la vida, alinéate con la visión de Dios para vivir. Busca la palabra de Dios, que la palabra de Dios se convierta en el fundamento de tu vida. Número 2, consejos para el trabajo. Trabaja duro, trabaja en equipo y no esperes las condiciones perfectas para trabajar. Número 3, consejos sobre el dinero. No hagas del dinero tu fuente de confianza y al contrario, no te endeudes. Y eso en realidad tiene que ver con algunas cosas que deben ser cambiadas en nuestra mentalidad. Cambia tu mentalidad acerca del dinero, desarrolla capacidad para administrar lo poco que tienes y en tercer lugar, busca asesoría. Busca asesoría. Gracias al Señor por su palabra, porque tiene consejos muy sabios para nosotros, especialmente en esta época que nos ha tocado vivir, época de cuarentena, época donde sabemos muy bien de que va a haber una crisis económica. Dios quiera que no sea tan profunda como la que experimentamos en los años 80 y que podamos recuperarnos muy pronto. Por supuesto, todo esto nos debe
llevar a buscar sobre todo el consejo de Dios. Todo lo que hemos leído, esos consejos sabios están en la palabra de Dios. Dios tiene mucho que decir sobre cómo debemos vivir la vida. No le des la espalda al Señor, acércate a Él. Si por algún motivo tú has caminado lejos de Él, yo te invito a que vuelvas a Él. Si tú piensas de que Dios no tiene nada que ver con los asuntos prácticos de la vida, estás totalmente equivocado. Vuelve a Él y en Él encontrarás la respuesta para las preguntas más importantes de la vida. Y las respuestas de Dios satisfacen el alma. Que el Señor los bendiga, que tengan una gran semana. Dios mediante será nuestra última semana de cuarentena. Quizás a partir del 11 las cosas se vayan poniendo más flexibles, especialmente para Tarija. Pero sea lo que sea, encontramos consejos en la palabra de Dios para poder salir victoriosos en medio de las dificultades. Que el Señor los bendiga y que podamos poner en práctica estos consejos que nos da la palabra del Señor.